Saludo ahora a Julio Millán, el preside Consultores Internacionales, SC, y preside también el capítulo México de la Sociedad Mundial del Futuro. Todos los miércoles está con nosotros. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Leonardo. Buenos días, como siempre, al auditorio. ¿Qué tema vamos a abordar el día de hoy? Mira, el tema es que hemos estado viendo lo de productos y yo quisiera ahora tocar un tema que para México pues es muy importante, que es el maíz, porque el futuro de ciertos alimentos como el maíz está determinado de que el panorama de esto está ligado fuertemente a nuestra historia y a nuestra cultura. Pues existen registros, en este caso, de que el maíz data de más de 7,000 años sobre su uso, o sea que es uno de los productos de los cultivos más antiguos del mundo. Uh-huh. Y el maíz tiene pues una variedad de usos, ya que puede ser pues alimento, pues, combustible, medicamento alternativo. También se usa como insumo de la industria química. Y esto es el principal grano de producción a nivel mundial, mucho más que el trigo y otras, arroz. Y de acuerdo a la FAO, pues su producción alcanzó a cerca de 872 millones de toneladas métricas. Y en los países en desarrollo representa un promedio de 25% de lo que se ingesta. Y en el caso de México es casi el 40%. Y la cuarta parte de la superficie en el país está sembrada esta planta. Y existen en el país casi 2,000, en este sentido, 2,094 2,094 mil millones, o sea, son 2,94, o sea, casi 3 millones de gentes como microproductores de maíz. O sea, es una cifra muy, muy, muy importante. Y en ese sentido, el futuro del maíz está estrechamente ligado con el cambio climático. Por ejemplo, en México existen más de 59 variedades, pero con los cambios climáticos es probable que queden nada más 3. Y esto hecho con función de un estudio de la CEPAL, que señala que los rendimientos del maíz por hectárea hacia la década 2030 van a comenzar a disminuir el 48% por el aumento de las temperaturas. Y estos pues representan una situación que puede ser importante. Sin embargo, frente a estos cambios hay riesgos y hay oportunidades. Este panorama construye una tecnología diferente y esto dará por hecho de que esta tecnología va a cambiar propiamente los mecanismos de producción y de uso de los insumos del maíz. En ese sentido ya se han hecho pruebas muy severas con relación a lo que son semillas de uso para resistir la disponibilidad del agua, porque pues el maíz si usa un buen nivel de agua, realmente representa una situación que requiere más de, pues básicamente el trigo representa, lo que requiere por arroz requiere 3,000 litros, el trigo representa 1,300 litros por kilogramo, y en el caso del maíz requiere 900 litros por kilogramo, o sea... El más bebedor es el arroz. O sea, el que más usa de agua, pues es el arroz, ¿no? Y el caso, por eso el maíz es más resistente a los cambios climáticos y todo esto. A mí me gustaría referirme en este sentido de que en México, que ha sido un actor destacado en esto por granos mejorados, y si mucha gente pues ha estudiado, lo ha leído, que en la década de los 60 y los 70, los trabajos de un hombre que se llamó Norman Ernest Borlaug, para introducir semillas híbridas en nuestro país, pues dieron importantes resultados, tanto así que le valió el premio Nobel en 1970, y se creó precisamente el Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo del ahora llamado Centro de Investigación Regional del Noroeste. Uh-huh. Yo recuerdo que estas semillas fueron entregadas como un elemento de vinculación y de simpatía a China en el tiempo en que el presidente Luis Echeverría fue la primera visita que se hizo a esa República Popular China, y se lo llevó porque ellos estaban en un proyecto de desarrollar precisamente el cultivo del maíz, y precisamente tenían un proyecto a 5 años para producir en términos de granos, o sea, maíz, trigo, etcétera, 400 millones de toneladas. Recuerdo que estas semillas
fueron tan bien recibidas y usadas en China que cuando nosotros llegamos, pues propiamente en un proceso de la misión económica a China en 1980, lo más que nos agradecían era que habíamos contribuido a la alimentación china precisamente con estas semillas, porque estaban ya produciendo más de 14 toneladas por hectárea. Mira, se acordaban de eso y lo agradecían. Y lo agradecían muy bien. O sea, representaba eso que realmente era una mejoría absoluta, porque el promedio anterior para ellos era aproximadamente de 2,000 toneladas por hectárea. Pero la pena es que en México a veces en un caso no tenemos ni siquiera 1 tonelada por hectárea. O sea, y en el caso pues nosotros deberemos de reconvertir 150,000 hectáreas de maíz blanco a amarillo en México, pues para alcanzar 1,000,000 de hectáreas en el 2018. Y esto es muy importante porque con ello se podrían producir 1.5 millones de toneladas adicionales de maíz amarillo ese año y 10 millones dentro de los próximos años. Hay que recordar que hay una diferencia entre el país en el maíz amarillo y el maíz blanco. El blanco es para alimento humano y el amarillo es para alimento de ganado. Entonces, este asunto del maíz en el futuro tiene grandes, importantísimos efectos en la alimentación de todos los países, pero especialmente de México. Uh-huh. Y yo creo que uno de los temas fundamentales es que debe estar incorporado como una prioridad en todos los sentidos hacia el desarrollo de lo que puede ser un plan agropecuario, alimentario de largo plazo. O sea, que el proyecto de México, las reformas que van a afectar 10, 15, 20 y 50 años adelante, van a tener que considerar que precisamente el futuro del maíz pues presenta importantes amenazas, pero sin embargo existen los métodos para combatirlas. O sea, esto es un proceso integral, es que es necesario que el gobierno pues impulse la investigación y el desarrollo de estas nuevas tecnologías para garantizar, obviamente, en este caso, Leonardo, la productividad y su resistencia. Pues el maíz pues es una planta con una gran cantidad de usos y aprovechable en todas sus facetas, pero yo creo que más que nada debemos reconocer que el maíz está ligado totalmente a la historia actual, a la historia pasada y al futuro de la estabilidad alimentaria de México. Lo dices bien, además es pues un elemento emblemático de las civilizaciones americanas, ¿no? Uh-huh. Como el trigo de las europeas y orientales, y para las orientales el arroz. En fin, mi querido Julio, pues muchas gracias por tu comentario. Pues muy buenos días y muchas gracias. Muy agradecido, como siempre, para fortuna nuestra, todos los miércoles en Enfoque.